buenas tardes. Como es de su conocimiento, nos corresponde agotar la audiencia inicial dentro del proceso 2013-196 de nulidad y restablecimiento del derecho de la sociedad Tampa Cargo Sociedad Anónima Simplificada contra la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De la misma manera, y conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 del 2011, esta audiencia tiene unos estadios o unas etapas que hacen relación al saneamiento del litigio, a la resolución de las excepciones que hayan sido planteadas como previas en el escrito de contestación a la demanda, a la fijación del litigio como tal, a la posibilidad de resolver el asunto a través del mecanismo de la conciliación y, si fuere del caso, a decretar las pruebas que hayan sido postuladas en oportunidad legal. En ese orden de ideas, el despacho procederá a ocuparse de la etapa de saneamiento. Para esos efectos, recuerda que en términos del numeral quinto del artículo 180, el saneamiento tiene como propósito enervar irregularidades que eventualmente puedan degenerar en nulidades procesales y asimismo incorrecciones que impidan dictar una sentencia de mérito. En tal virtud, el despacho tuvo la oportunidad de examinar lo que se ha actuado en este proceso hasta este momento procesal y encuentra que se aviene a las reglas previstas para la sustanciación de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho en la Ley 1437 del año 2011, por manera que no encuentra ningún asunto que deba ser objeto de saneamiento. No obstante, y como quiera que quienes concurren a esta diligencia en condición de apoderados de las partes tienen tanto o más conocimiento del expediente del que tiene el despacho, quiere apoyarse en ese conocimiento a efectos de que precisen si en su criterio existe alguna irregularidad que amerite medidas de saneamiento. En ese orden de ideas, indagará sobre el particular al apoderado de la parte demandante y, de manera consecuente, a la apoderada de la entidad demandada. Doctor, si es tan gentil. Gracias, doctor. La parte demandante está de acuerdo con lo decidido por su despacho y tampoco encuentra ninguna irregularidad que vicie el proceso hasta este momento. Doctora, si es tan amable. Sí, doctor. Como apoderada de la DIAN se observa un vicio que corresponde a una nulidad, en la cual se sustenta en el numeral cuarto, artículo 133 del Código General del Proceso, referente a cuando dice así, comillas, el proceso es nulo en todo o en parte. En este caso solicito que se decrete una nulidad en parte parcial desde el auto que decidió por no tener por contestado el recurso de apelación, por no tener por contestada la demanda hasta el auto que fija fecha para la audiencia inicial, basado en que es indebida la representación de alguna de las partes, como es el caso, como se puso en tela de juicio a mi apoderada, que no tenía representación para contestar la demanda. Esa es la causal invocada, y los hechos es que la DIAN siempre tuvo la representación, ya que le fue conferido poder por parte del jefe de la División de Gestión Jurídica, y en este sentido no era procedente no tener como contestada la demanda, doctor. Igualmente, la finalidad de esta nulidad es que se tenga por contestada la demanda, que en la audiencia inicial podamos participar en la fijación del litigio, en la enunciación de los hechos, aportando las pruebas debidas, y eso es la finalidad del incidente de nulidad que se tramitaría, ya que existe un vicio en el proceso administrativo que se adelanta. Gracias. Entonces, el despacho, una vez ha oído la intervención de la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quiere conocer el criterio del apoderado de la parte demandante sobre la irregularidad que se plantea, para que, una vez haya escuchado las dos posiciones, pueda entrar a proveer sobre el particular. Doctor, si es tan gentil.
Gracias, doctor. Bueno, la verdad es que la parte demandante no entiende la nulidad planteada, pero lo que sí sé es que ese aspecto planteado por la demandada ya fue debatido dentro del proceso, hay un pronunciamiento y entiendo, si no estoy mal, que hay una extemporaneidad en la presentación de algún recurso y que hubo un pronunciamiento expreso y fue debatido ya. Entonces realmente no entiendo la nulidad planteada, señor juez. Entonces, una vez oída la intervención de el apoderado de la parte demandante y con el propósito de proveer sobre el eventual defecto o incorrección al que se refiere la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el despacho habrá de advertir de una parte que, si bien es cierto, en términos del artículo 300 306 de la Ley 1437 del año 2006, que es del siguiente tenor: en los aspectos no contemplados en este código, se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y que esa norma nos permite utilizar a manera de norma supletoria en cuanto existan vacíos en la parte especial del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en cuanto a los asuntos que deban resolverse. Utilicemos el Código de Procedimiento Civil y eventualmente la norma que llegare a reemplazarlo, el Código de Procedimiento Civil en la hora de ahora, para efectos de esta remisión, corresponde a la disposición que debemos tomar como referente. Eso habida consideración a que en términos de el artículo 627 del Código General del Proceso, que fue la norma que la apoderada de la dirección de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales citó como fundamento de la nulidad que esgrimió, corresponde, sí, pero es una disposición del Código General del Proceso, ¿cierto? Entonces lo que estamos precisando es que en esos asuntos, no obstante que se haya expedido el Código General del Proceso, aún no lo podemos aplicar, y no lo podemos aplicar porque en términos del artículo 627, la entrada en vigencia del Código General del Proceso está subordinada a que el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Sala Administrativa, precise en qué época entra a regir, y el Consejo Superior de la Judicatura tiene dicho, a través de acuerdo, que el Código General del Proceso en el Distrito Judicial de Bogotá entra a regir en el mes de diciembre de este año. En ese orden de ideas, la norma que podemos utilizar como norma supletoria ante los vacíos de la Ley 1437 corresponde al Código de Procedimiento Civil. Ese Código de Procedimiento Civil, en el artículo 140, se ocupa de las causales de nulidad, y no obstante que ese artículo 140 del Código de Procedimiento Civil es reproducido en buena parte por el Código General del Proceso, que, como se acaba de precisar, aún no rige respecto de esta jurisdicción, regula causales de nulidad como la que la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales esgrime en este asunto, que básicamente hace relación a la indebida representación de una de las partes en el proceso. El despacho habrá de entender que la argumentación que plantea está referida a la causal de nulidad prevista en el numeral séptimo del correspondiente artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, a la causal de nulidad que refiere, artículo 140, el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos. Numeral séptimo, cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales, esta causal solo se configurará
por carencia total de poder para el respectivo proceso. Y de manera consecuente entiende que esa causal de nulidad se configura por el hecho de que en este juicio no se tuvo por contestada la demanda, habida consideración que, según el despacho, y tal cual quedó en los autos a los que se refirió el apoderado de la parte demandante, consideró que al contestarse la demanda no se acreditó que la persona que otorgó el poder hubiera sido la persona que tenía la condición de representante legal de la correspondiente entidad, es decir, aquella en que recaía la facultad de representarla judicial y extrajudicialmente. En ese entendido, el despacho quiere preguntarle a la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales si a esa circunstancia es a la que se contrae su solicitud de nulidad. Efectivamente, podemos hacer un parangón entre la causal que acabo de leer del Código General del Proceso, que para el doctor no es aplicable, lo podemos, en lugar de ese numeral, aplicar el artículo 140 en el numeral correspondiente, el séptimo que el doctor acaba de leer. Para efectos de resolver sobre el particular ya había de consideración de que el despacho entiende aquello que la apoderada ha querido manifestar, el despacho habrá de tomar en consideración dos circunstancias. La primera circunstancia, que en términos del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, las nulidades corresponden a circunstancias de naturaleza excepcional. Esa aseveración surge del contenido normativo de la primera parte del artículo en cuanto precisa: el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos. Síguese de lo anterior, que al utilizarse la acepción solamente, la norma lo que quiere hacer es preservar las actuaciones que se hayan surtido en un proceso, de manera que en principio solamente sería posible deshacer lo que se ha hecho por virtud de una nulidad cuando se presentan las incorrecciones que de manera taxativa regula el artículo 140. Dicho en otros términos, solamente podríamos decretar la nulidad de todo el proceso o de una parte del proceso cuando se configure alguno de los 9 eventos a los que se refiere esa disposición. Aquí hacemos una aclaración, y la aclaración pasa por el hecho de que en términos de la doctrina constitucional, estas causales del artículo 150, que son de estirpe legal, se complementan con la causal de nulidad de estirpe constitucional del artículo 29 de la Constitución, que se refiere a pruebas que han sido recaudadas sin cumplir el debido proceso legal. Entonces, en ese orden de ideas, el proceso sería nulo única y exclusivamente en los eventos de los 9 numerales del artículo 140, más la causal de nulidad de carácter constitucional de las pruebas ilegales. Ahora bien, en cuanto esa es la dinámica por virtud de la cual se estableció el régimen de nulidades en los procesos judiciales, en principio de los de conocimiento de la jurisdicción ordinaria en la especialidad civil, que por virtud del vacío de las normas especiales con arreglo a las cuales se tramitan las pretensiones de conocimiento de la jurisdicción son aplicables a los procesos contenciosos, a juicio del despacho, para que se pueda decretar la nulidad, se requiere o se demanda que el vicio encuadre dentro de la respectiva causal. Entonces, la causal que nosotros tenemos que estudiar en este caso hace relación a la indebida representación. En lo fundamental se refiere al hecho de que una persona que deba comparecer al juicio venga al proceso a través de alguien diferente a quien tiene la condición de representante. En este caso, de representante legal o eventualmente de representante judicial. Representante legal en tratándose de las personas que tienen la condición de incapaces, personas naturales menores de edad, o el representante legal en tratándose de personas jurídicas. Dicho en otros términos, de aquel a que la ley le da la facultad de obrar o de actuar en nombre de otro. Y en tratándose de la representación de carácter judicial, cuando no se ha conferido mandato o autorización a un apoderado judicial. Entonces, en la práctica, la norma se refiere a que vengamos al proceso por alguien que no está autorizado para efectos de actuar en nombre de alguna de las partes, o cuando eventualmente quien comparece es un abogado y el abogado no tiene la correspondiente atribución que emana del acto de mandato o del contrato de mandato que se materializa con el correspondiente poder.
Con esas premisas, el despacho tiene que revisar lo que ocurrió en este caso. En este caso, aconteció que la demanda en el proceso de la referencia, previa a la notificación legal y los traslados, fue contestada por la doctora Nancy Piedad Telles Ramírez. La doctora Nancy Piedad Telles Ramírez, tal cual se precisó en el auto, de 25 de julio del año 2014, vino amparada en un poder que le fue conferido para el caso concreto por la doctora María del Pilar Romero Angulo. Y la doctora María del Pilar Romero Angulo, en el caso concreto, adujo la condición de representante judicial y extrajudicial de la entidad demandada, es decir, de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y para el efecto, precisó que recibió esa facultad o esa atribución por virtud del Instituto Jurídico de la Delegación, en cuanto, en principio, la atribución recae en cabeza del director por disposición legal y éste la trasladó a través de acto de delegación. Ahora, con el propósito de demostrar esa circunstancia, aportó al proceso una copia del acta de posesión propia, es decir, de la doctora Nancy Piedad Telles Ramírez, como empleada de la, como empleada así de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. A su vez aportó una copia de la resolución del acta de posesión 339, por virtud de la cual se da fe o se pretendía probar que la doctora Ángela María Rodríguez Hernández había asumido las funciones de un empleo de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y asimismo aportó copia del acta de posesión 221 del 27 de mayo del año 2013, que daba cuenta que la doctora Patricia del Pilar Romero Angulo había asumido las funciones del cargo de gestor 2, código 302 grado 02, de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y que a su vez había sido ubicada para efectos de que cumpliera las funciones del cargo como jefe de división y específicamente como jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas. De manera consecuente, aportó copia de la resolución 0090 del 27 de septiembre del año 2012, por medio de la cual el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales delegó, entre otras funciones, la de representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en el empleo de subdirección de gestión, en el empleo de jefe de división de gestión jurídica de las correspondientes seccionales. Empero, ninguno de esos documentos vino de la manera en que legalmente debe venir para efectos de ser considerado en un proceso judicial, es decir, de una manera que pueda valorarse como prueba. Para el efecto, habrá de recordarse que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil precisa cuál es el valor probatorio de las copias, y esa norma enseña que las copias tienen el mismo valor probatorio del original en los eventos en que son compulsados, numeral primero, por una oficina judicial o por una oficina de carácter administrativo, o numeral segundo, en los eventos en que son auténticos o son autenticados. En la medida que estas copias venían en copia simple, pues no le daban al despacho la certeza para efectos de establecer que la doctora Patricia del Pilar Romero Angulo tenía la condición de representante judicial y extrajudicial de la entidad, y por lo mismo la facultad para efecto de otorgar los correspondientes poderes. Esa circunstancia, aunada al hecho de que esos documentos tampoco
nos daban fe de que la doctora Patricia del Pilar Romero Angulo, tuviera esa calidad para la fecha en que se confirió el poder, pues determinó que el despacho tuviera que hacer el requerimiento que hizo y de manera consecuente que tuviera que desestimar la correspondiente contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque la persona que dijo actuar en nombre de la dirección, de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no demostró la calidad con los documentos idóneos. Entonces, si examinamos lo que se ha actuado en este proceso, resulta claro que dista de la circunstancia que como causal de nulidad contempla el numeral séptimo del artículo 140, porque este se refiere al hecho de que se permita actuar en un proceso a una persona jurídica de derecho, en este caso público, a través de alguien que no tiene la condición de representante, ya sea representante legal o representante judicial. Y en este caso no se ha permitido la actuación de la entidad precisamente por esa circunstancia, porque no estaba demostrado que quien adujo la condición de representante legal y extrajudicial de la entidad, facultado para efectos de otorgar poder, lo que a su vez le daría el carácter de representante judicial a la doctora Nancy Piedad Telles Ramírez, actuó dentro de las correspondientes diligencias. Dicho en otros términos, lo que se presenta en este caso es precisamente una circunstancia que enervaba la irregularidad del numeral séptimo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Síguese de lo anterior que en este caso no se configura la causal de nulidad que se alega, en cuanto los presupuestos son diferentes a lo que aparece dentro del plenario. Precisamente el despacho asumió las decisiones que asumió en oportunidad y que, como lo precisa el abogado de la parte demandante, están en firmes para enervar esta irregularidad. Es decir, para enervar que la entidad demandada actuara en el proceso, no obstante que no estaba acreditada una debida representación. Una debida representación en cuanto a la persona que tiene la facultad o la competencia para efectos de representarla judicial y extrajudicialmente, y de la persona, o por contera de la persona, que en teoría estaba llamada a representarla como apoderada en las diligencias. En ese orden de ideas, el despacho negará la solicitud de nulidad, decisión que notifica por estrados. Sí, me permito interponer el recurso de apelación, teniendo en cuenta que se debe tramitar como un incidente, con el fin de que sean valorados nuestros argumentos, y en ese sentido, pues, elevo tal petición. Gracias. Entonces, ante la manifestación que acaba de hacer la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el despacho habrá de proveer sobre el particular, no sin antes correrle traslado del correspondiente recurso al apoderado de la parte demandante para que ofrezca las observaciones que considere pertinentes. Una vez haya oído al apoderado de la parte demandante, se pronunciará sobre el recurso que se acaba de interponer. Doctor, si es tan amable. Gracias, doctor. Pues estoy revisando aquí el artículo 243 de la apelación respecto a los autos que pudiera dictar en primera instancia el juzgado, y no encuentro como que sean de los apelables, porque el que decreta la nulidad está claramente en el numeral sexto, pero el que niega la nulidad no lo diría como susceptible de apelación. Entonces no veo el fundamento para concederla, pero estoy viendo aquí como a la carrera. Entonces el despacho, oído al apoderado de la parte demandante, entiende que se opone a la concesión del recurso en la medida en que estima que es improcedente, y esa improcedencia la deduce del contenido normativo del artículo 243 de la ley 1437. Entonces, oídas las posiciones de las partes y con el propósito de resolver sobre el recurso que ha sido propuesto, el despacho va a analizar los siguientes aspectos. El primer aspecto que analizará es el aspecto de la legitimidad, es decir, si quien interpone el recurso tiene interés para efectos de presentarlo.
El segundo aspecto que revisará es el de la procedencia del recurso, es decir, si en términos de las normas que regulan la sustanciación de las pretensiones de nulidad con restablecimiento del derecho, el recurso de apelación resulta procedente en este caso para efectos de cuestionar un auto por medio del cual se negó una nulidad procesal. El tercer aspecto que revisará, si es del caso, es que el recurso haya sido presentado en oportunidad legal. El cuarto, si es del caso, es que el recurso haya sido presentado con el lleno de los requisitos legales. Y finalmente, si supera los anteriores estadios, el despacho se ocupará de la concesión o no de la respectiva impugnación. Con ese propósito, entiende que en el caso concreto, la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está legitimada para recurrir la decisión a través de la cual se negó la nulidad procesal que se planteó en esta diligencia, habida consideración que corresponde a una decisión que afecta a sus intereses, en cuanto niega una petición por ella planteada. Síguese de lo anterior que se supera el estadio de la legitimidad. Ahora, superado el estadio de la legitimidad, lo que correspondería es revisar la procedencia del recurso. Para efectos prácticos, el despacho tomará en consideración la aseveración o la observación que hizo el apoderado de la parte demandante y precisará que en términos del capítulo 12 de la segunda parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula los recursos ordinarios en el trámite de las pretensiones de conocimiento de la jurisdicción, existen dos recursos ordinarios que se pueden producir contra las decisiones que se asumen en esos procesos. En lo fundamental serían los recursos de reposición y el recurso, o mejor, recurso de reposición y el recurso de apelación. Asimismo, el despacho encuentra que conforme a la técnica que consideró el legislador de la Ley 1437, el recurso de apelación corresponde a un recurso que procede única y exclusivamente en los eventos referidos en el artículo 243. Dicho en otros términos, ese artículo 243 contiene una enumeración de carácter taxativo de los asuntos que son susceptibles del recurso de apelación. Esa aseveración resulta consecuente con el hecho de que en términos del 242, los autos, o mejor, las providencias que no sean susceptibles de apelación serán susceptibles del recurso de reposición. En otras palabras, una providencia podrá recurrirse en apelación si está enlistada en el artículo 243 o de lo contrario será susceptible única y exclusivamente del recurso de reposición. Para esos efectos, entonces, el artículo 243 precisa que son apelables las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados y por los tribunales, y asimismo que son apelables los autos que se dicten en la misma instancia en cuanto correspondan a alguno de los previstos en los numerales 1 a 9. El numeral primero hace relación al auto que rechaza la demanda, el segundo al que decreta una medida cautelar, el tercero al que ponga fin al proceso, el cuarto al que apruebe una conciliación extrajudicial, el quinto al que resuelva sobre la condena, la liquidación de la condena de los perjuicios, el sexto al que decrete nulidades procesales, el séptimo al que niegue la intervención de terceros, el octavo al que prescinda de la audiencia de pruebas y el noveno al que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente. La lectura de esos 9 numerales es suficiente para efectos de precisar que el único auto que es susceptible de apelación en tratándose de nulidades es aquel que las decreta. En este caso concreto, el auto que dictó el despacho corresponde a un auto a través del cual se denegó la solicitud de nulidad. Síguese de lo anterior que no sería un auto susceptible de apelación. Conforme lo que se acaba de decir, sería susceptible del recurso de reposición. En ese orden de ideas, el despacho encuentra que el recurso propuesto es un recurso improcedente y esa circunstancia lo obliga a rechazarlo. En ese orden de ideas, rechaza el recurso de apelación presentado por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contra el auto que negó la nulidad procesal planteada con antelación. Notifica por estrado la anterior determinación.
sin pronunciamiento alguno por la parte demandante, de acuerdo con lo decidido por su despacho. Sí, doctor, si bien es cierto, existe un listado taxativo de los autos que son recurribles en apelación. Este se trata desde un incidente de nulidad, y en los incidentes de nulidad pues no podemos atenernos exclusivamente a tal artículo, sino a las normas que regulan tal incidente, en cuyos autos que se profieran en el incidente son apelables. Gracias, doctor. Desde el despacho, oída la manifestación de la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la requiere con el propósito de que precise si está recurriendo la decisión que acabamos de tomar, es decir, aquella por virtud de la cual se dispuso rechazar el recurso de apelación que presentó contra el auto a través del cual se negó la nulidad procesal formulada con antelación. Si no quedaría más recursos sino el de queja con base en los argumentos que acabo de enunciar. Gracias. Entonces, ante la manifestación de la apoderada de la parte demandante en el sentido de que está interponiendo recurso de queja contra el auto a través del cual se rechazó el recurso de apelación propuesto contra la decisión de negar la nulidad procesal, le corre traslado al apoderado de la parte demandante con el propósito de que ofrezca las observaciones que a su juicio le merezcan la interposición del correspondiente recurso. Doctor. Gracias, doctor. Bueno, revisado la decisión de su despacho y estando de acuerdo con ella, además la nueva estructura de la ley 1437 del 2011 es efectivamente muy clara en señalar la taxatividad de los recursos y en tratándose de autos contra cuáles de ellos procede. Y los únicos incidentes que se enlistaron en el artículo 243 está en el numeral segundo, dice que el que decrete la medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite, que no es el caso que estamos estudiando. Entonces manifiesta el acuerdo la parte demandante con lo decidido por su despacho en cuanto es improcedente completamente el recurso de apelación, y obviamente le asistiría el derecho a la parte demandante del de queja, pero no encuentro el fundamento legal para que tenga alguna viabilidad ese tipo de recursos. Entonces, con el propósito de resolver sobre el recurso de queja que fue presentado por la parte demandante y una vez oído el criterio de la parte demandada, el despacho asumirá la misma dinámica que asumió para efectos de resolver sobre la apelación, es decir, que resolverá sobre la legitimación, sobre la procedencia, sobre la oportunidad, sobre el lleno de los requisitos legales y finalmente sobre el mérito del recurso. Entonces, sobre la legitimación, estima que la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está legitimada para recurrir el auto a través del cual se rechazó por improcedente el recurso de apelación de Marras. Eso quiere decir que se supera el primer estadio. El segundo estadio, que hace relación a la procedencia, el despacho estima que para efectos prácticos resulta viable aplicar el contenido normativo del artículo 247 de la ley 1437, que es del siguiente tenor. Artículo 245. Queja. El recurso, se refiere al recurso de queja, procederá ante el superior cuando se niegue la apelación o cuando se conceda en un efecto diferente. Para efectos de resolver sobre la procedencia, es suficiente con la lectura de la norma hasta donde acaba de hacerla el despacho. En cuanto el 245 precisa que el recurso procede ante el superior cuando se niegue la apelación, el despacho entiende que el recurso de queja en este caso resulta procedente, porque si bien el auto que se está recurriendo rechazó por improcedente el recurso de alzada, en la práctica rechazarlo por improcedente o negarlo equivale a lo mismo. En ese orden de ideas entiende que se supera el correspondiente requisito. Ahora, en cuanto al tercero, que hace relación a la oportunidad, el despacho encuentra que el recurso fue oportuno, habida consideración que la decisión que se está impugnando fue una decisión que se asumió en audiencia y la parte interesada presentó el recurso en la oportunidad correspondiente, es decir, una vez se notificó la respectiva decisión. Ahora, nos correspondería entonces hacer el estudio acerca
del cumplimiento de los requisitos en la interposición del recurso. Para el efecto, el despacho se apoyará en la parte final del mismo artículo 245 de la Ley 1437. Esa norma, en la parte que interesa, es del siguiente tenor. Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil. Síguese de lo anterior que el artículo 245 remite en cuanto al trámite e interposición del recurso de queja a las normas o a las reglas del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil en el artículo 378 que acabamos de citar es del siguiente tenor: interposición y trámite. El recurrente deberá pedir la reposición del auto que negó el recurso, se refiere al recurso de apelación en nuestro caso, y en subsidio que se expida copia de la providencia recurrida y de las demás piezas conducentes del proceso. Hasta ahí la parte que nos interesa para efectos de resolver. En términos de la norma que acabamos de leer, para efectos de interponer el recurso de queja, se debe de manera previa pedir la reposición del auto que negó la apelación. En este caso concreto, la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales obvió el cumplimiento del requisito al que acabamos de hacer mención, es decir, no recurrió en reposición el auto a través del cual se rechazó el recurso de apelación. Esa circunstancia pues también le impidió que hiciera la petición de carácter subsidiario, es decir, aquella que se refiere a solicitar o a pedir, perdón, que se expidan las copias de las piezas conducentes para efectos de llegar ante el superior a efectos de presentar el recurso de queja. En la medida que en la interposición del recurso se faltó a la técnica que establece el artículo 278, el despacho habrá de rechazar el correspondiente recurso habida consideración que no se cumple con el presupuesto que acabamos de precisar. Es decir, el de pedir la reposición del auto a través del cual se rechazó la apelación y de manera subsidiaria pedir la expedición de las copias respectivas. Notifica por estrados la anterior determinación. Sin ningún pronunciamiento, señoría. Dicha reposición ya figuraba en el expediente. En el escrito del 19 de agosto del 2014 ya se solicitaba, ya se interponía el recurso de reposición en subsidio de apelación. Podemos entender que dicho trámite ya se encontraba en el proceso. Gracias. Doctora, con el mayor respeto, el despacho quiere pedirle que se ubique en el tiempo en cuanto a las actuaciones que se están adelantando. El requerimiento que nosotros deducimos de la norma que le acabamos de leer se refiere a la reposición del auto que rechazó la apelación. Usted no presentó recurso de reposición contra ese auto. A lo sumo, presentó un recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto por medio del cual se tuvo por no contestada la demanda. Entonces, si usted es tan gentil, para efectos de que podamos evacuar esta diligencia, el despacho cortésmente le pide que se ubique dentro del expediente. Si usted no conoce el expediente ni las actuaciones que ha cumplido, no tengo ningún problema en que lo revise, para efectos de que podamos tramitar esta diligencia. ¿Conocer o revisar el expediente nuevamente? No, doctor, no. Okay. O bueno, resueltas las peticiones de la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos, el despacho entiende superada la etapa de saneamiento. Una vez superada la etapa de saneamiento, procede a resolver o a abocar la etapa de resolución de excepciones. Para efectos de resolver las excepciones, el despacho se remite a lo actuado en el expediente y encuentra, tal cual se acabó de precisar, que en este caso la demanda no fue contestada. No fue contestada en la medida en que, si bien existe un escrito, ese escrito no pudo ser considerado porque la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no allegó, como era su deber, los documentos que daban cuenta de que quien le concedió el poder tenía la representación judicial. Es decir, faltó a los deberes que como abogada le defiere la ley
y el hecho de actuar como representante de una entidad de derecho público. Esa circunstancia, es decir, el hecho de que no se haya admitido la contestación de la demanda, implica que no exista nada sobre lo cual se deba proveer en este estadio procesal, que como les dije, hace relación a la resolución de excepciones. No habiendo contestación de la demanda, no se puede estudiar ningún argumento que eventualmente se hubiera podido plantear en esa ocasión procesal a título de excepciones. Síguese de lo anterior que el despacho entiende agotada la etapa de resolución de excepciones. Notifica por estrados la anterior decisión. Señor juez, la parte demandante está de acuerdo con la decisión tomada por su despacho. Del estadio de resolución de excepciones, el despacho procede a abocar el estadio de la fijación de litigio. Con ese propósito, el despacho se remite al escrito de demanda, que es el único que eventualmente puede considerarse por las circunstancias que se han discutido en extenso. Para ese efecto, el despacho encuentra que en el trámite distinguido con el radicado 2013-196 se está demandando en ejercicio del medio de control de la nulidad con restablecimiento del derecho, la nulidad de las resoluciones 01-229 del 14 de febrero del año 2013 y 01-0522 del 7 de junio del año 2013, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de la seccional Bogotá, sancionó a la sociedad demandante, es decir, a la sociedad Tampa Cargo Sociedad Anónima Simplificada, con una multa equivalente a la suma de 6.184.726 pesos, en cuanto consideró que incurrió en la violación del deber previsto en el numeral 1.2.3 del artículo 497 del decreto 2685 del año 1999. Esa norma, en lo fundamental, precisa que es falta grave imputable al transportador de una mercadería o de una mercancía no entregar dentro de la oportunidad establecida en las normas aduaneras la mercancía al agente de carga internacional, al puerto, al depósito habilitado, al usuario operador de la zona franca, al declarante o al importador según corresponda. Y la sancionó con el argumento de que las mercancías que estaban amparadas con la guía GCS 623103 y con la guía ST15-00131 fueron entregadas al depósito habilitado para efectos de recepcionarlas por fuera del término establecido en las disposiciones sobre la materia. Esas pretensiones de nulidad van acompasadas con unas de restablecimiento del derecho que pasan por el hecho de que se declare que la sociedad no está obligada al pago de la multa a la que acabamos de hacer alusión. Las pretensiones de la demanda tienen unos fundamentos de carácter fáctico y de carácter jurídico. Los de carácter fáctico hacen relación a lo que se actuó dentro del correspondiente proceso administrativo, es decir, describen las diferentes etapas que se cumplieron por parte de la autoridad administrativa demandada para efectos de dictar los actos sancionatorios. Y los fundamentos de carácter jurídico, en lo fundamental, refieren 3 cargos. Esos cargos corresponden, doctores. 1, a la falsa motivación. Ese cargo de falsa motivación se edifica con el argumento de que la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al momento de fijar el valor de la multa respecto de la infracción por razón de la no presentación en oportunidad de las mercancías amparadas con la guía GCS 623103, consideró como valor del flete, que es referente para determinar el valor de la multa, una suma que no correspondía a lo que recibió la empresa por razón del transporte. A juicio de la parte demandante, la unidad se equivocó en cuanto consideró el valor de 20.006.065 pesos, no obstante que la compañía recibió por concepto de el transporte la suma de $1.596,93.
En ese orden de ideas, cuando calculó el monto de la respectiva sanción de multa, lo hizo con un referente que no correspondía al real. Un segundo cargo que hace relación a la falsa motivación, pero en este caso por el hecho de que, a juicio de la parte demandante, no incurrió en la infracción que se le endilgó, es decir, la infracción del numeral 1.2.3 del artículo 497 del decreto 2685, habida consideración de que las mercancías que venían amparadas con la guía ST 15.00.131 fue presentada en oportunidad legal. La parte demandante sostiene que el plazo máximo para efectos de hacer la entrega de la mercancía era el día 28 del mes de marzo del año 2011 y que tal cual aparece en los documentos que obran dentro del proceso administrativo, hizo entrega de esa mercancía ese día a la hora de las 5:23 de la tarde. Síguese de lo anterior, que aduce que la circunstancia que se consideró no ocurrió y en ese orden de ideas no es responsable de la infracción que se le endilgó. Y finalmente un tercer cargo que se titula falta de competencia y se edifica con el argumento de que en los términos del decreto 4080 del año 2008 y las resoluciones internas de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales 7, 8 y 11 del año 2008, la competencia para efectos de sancionar irregularidades como aquella que fue sancionada por los actos administrativos demandados es de la seccional donde tiene su domicilio la empresa de carga, que en la medida en que conforme el registro único tributario y el registro de la Cámara de Comercio, la sociedad Tampa Cargo S.A., Sociedad Anónima Simplificada, tiene su domicilio en Medellín, quien debió haber investigado y sancionado la respectiva irregularidad fue la Dirección Seccional Medellín de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y no la Seccional Bogotá. Síguese de lo anterior que al haberlos investigado y sancionado la Seccional Bogotá, incurrió en una falta de competencia por el factor territorial. En ese orden de ideas, el despacho estima que en este caso habrá de ocuparse de la legalidad de las resoluciones 01-229 del 14 de febrero del 2013 y 01-0522 del 7 de julio del año 2013 por razón de los tres cargos jurídicos de violación que acabamos de precisar, es decir, la falsa motivación en las dos modalidades, por el hecho de que se consideró una base distinta a la real para efectos de establecer el valor de la multa en cuanto a las mercancías amparadas por la primera guía y respecto al hecho de que fueron entregadas en oportunidad legal en cuanto a las mercancías amparadas por la segunda guía y asimismo el cargo de falta de competencia por el factor territorial. En esos términos deja fijado el litigio, notifica por estrado la anterior determinación. La parte demandante está de acuerdo con la fijación del litigio hecha por su despacho, señor juez. Se encuentra que corresponde la fijación del litigio al debate jurídico que debe proceder. Gracias. Entonces, cumplida la etapa de fijación del litigio, el despacho procede a agotar la de conciliación. Para esos efectos y tomando en cuenta que las entidades públicas están sometidas a unas reglas especiales en tratándose de la disposición de sus derechos, el despacho preguntará sobre la posibilidad de discutir un arreglo conciliatorio a la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y una vez escuche su concepto, preguntará lo propio al apoderado de la parte demandante. Doctora, si es tan amable. Según certificación 3515 del 28 de agosto del 2014, el secretario técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN no tiene ánimo conciliatorio según certificación que entrego en 2 folios. Entonces, oída la posición de la entidad demandada, el despacho encuentra inoficioso indagar al apoderado de la parte demandante sobre su ánimo conciliatorio y esa circunstancia le permite al despacho sostener que en el caso concreto se agotó la etapa de conciliación. Cumplida la etapa de conciliación, lo que le queda al despacho es pronunciarse sobre las pruebas que fueron postuladas en oportunidad legal. Para esos efectos,
le recuerda a las partes que conforme con las reglas que gobiernan el procedimiento ordinario contencioso administrativo, las oportunidades para efectos de postular pruebas se circunscriben por la parte demandante a la demanda, al escrito de corrección, adición o aclaración de la demanda, y por la parte demandada al escrito de contestación a la demanda o de contestación a la adición, corrección o aclaración del escrito de demanda. Y en la medida que en este proceso el único documento que se puede considerar es el escrito contentivo de la demanda, el despacho se ocupará única y exclusivamente de las pruebas que fueron postuladas en esa oportunidad. Con ese propósito, encuentra que el escrito inicial contiene un capítulo que se identifica con el número 10 de pruebas, y en ese capítulo se contiene una petición. En el numeral 10.2 se solicita lo siguiente: adicionalmente solicito se oficie a la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión de Documentación de Bogotá, para que allegue a su despacho fotocopia autenticada de todo el expediente de vía gubernativa número IT 2011-2012-3713, en especial los actos administrativos demandados y las constancias de ejecutoria y o notificación por correo. En tal virtud, el despacho, tomando en consideración que el cuaderno administrativo contiene los antecedentes que dieron lugar a las decisiones demandadas, encuentra que la prueba que se postula en esta oportunidad es una prueba de la cual puede reputarse el carácter de pertinente, de conducente y de útil, y en tal circunstancia habrá de decretarla. Para el efecto, dispondrá que por secretaría se libre oficio para efecto de que la entidad pública demandada remita las copias en unas condiciones en que sean susceptibles de ser valoradas al momento de dictar fallo, es decir, en las condiciones a las que se refiere el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Notifica por estrados la anterior determinación. Gracias, señor juez. Señor juez, de todas maneras, en el escrito de demanda se estaban solicitando otras pruebas, si bien no está en el acápite correspondiente, pero quisiera no a insistir en su práctica, porque considero que se está pendiente una documental que ya obra en el proceso. Simplemente quiero precisar que se aprecie en su debido momento, porque fue aportada oportunamente, y no va a insistir y está de acuerdo con la decisión de su despacho. Para efectos de darle claridad a la observación que hace el despacho, cuando se examinó el proceso con el propósito de preparar esta audiencia, el despacho notó que usted, al hacer la exposición de las razones o el concepto de violación, incorporó los argumentos que había presentado a título de argumentos de impugnación en sede administrativa, y dentro de esos dejó la parte que hace relación a las pruebas que postuló en esa ocasión. En lo fundamental, en el aparte 1 del subaparte 5.1 del título 5, precisó lo siguiente: como puede observarse, para Tampa Cargo Sociedad Anónima solo debe tenerse en cuenta los fletes por ella cobrados en el trayecto Miami-Bogotá, y no puede hacerse alusión a trayectos anteriores de la carga, porque en ellos no intervino Tampa Cargo. Luego es necesario tener presente solo el cobro de la actuación del transportador sancionado. Para efectos de comprobar la presente afirmación, comedidamente solicitamos como prueba que se haga inspección contable a la sociedad Tampa Cargo Sociedad Anónima para verificar la realidad del documento aportado, aunque nos acogemos a la legalidad que tiene ese documento y su valor probatorio de acuerdo con las normas vigentes. Entonces, entendiendo el contexto en que se hacía esa precisión, el despacho consideró que no correspondía a una de las pruebas que se postulaba en el proceso judicial. No obstante, como se supone que es una prueba que está incorporada en el procedimiento administrativo y se está solicitando ese procedimiento en cuanto aparezca en el cuaderno administrativo, pues el despacho la considerará para efectos de asumir la decisión a la que haya lugar. La misma observación respecto de la misma prueba en cuanto a... la misma observación... una observación adicional, y es el hecho de que, si bien con el escrito de demanda la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aportó
unas copias que dicen contener los antecedentes administrativos, el despacho pues se ve en la obligación de requerirlo oficialmente para efectos de que esa prueba corresponda a una prueba legal y oportunamente llegada al proceso, tomando en cuenta que este cuaderno administrativo fue acompañado con la contestación de la demanda que no se tuvo como contestada en oportunidad. Entonces, no siendo otro, como quiera que en este proceso hubo necesidad de decretar una prueba, el despacho encuentra que es necesario fijar fecha y hora para efectos de cumplir la audiencia correspondiente. Con ese propósito, utilizará el día 4 de noviembre del año 2014 a la hora de las 4:30 de la tarde. En esa oportunidad, el despacho espera que se haya remitido el cuaderno administrativo en condiciones para que sea valorado desde el punto de vista probatorio, lo incorporará como prueba y de manera consecuente surtirá los traslados que la ley impone para efecto que la misma pueda reputarse como una prueba legal y oportunamente llegada al proceso. Una vez cumpla esa actuación, decidirá sobre la citación a audiencia de alegaciones finales y de juzgamiento. Notifica por estrado la anterior determinación. De acuerdo a la parte demandante con lo decidido por su despacho, señor Silva. Ninguna observación a lo decidido. Entonces, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada previa impresión del resumen de acta para que ustedes lo revisen y, si es del caso, lo suscriban o lo firmen. Doctores muy gentiles por su asistencia.